Saludos, estimados congresistas y organizadores del Congreso Internacional de Innovación, Emprendimiento y Sociedad. Tengo gusto de presentar la temática Enfoque Inclusivo en Educación y Aprendizaje en la Vida. Su servidora, la doctora Mirna Tobar Vergara, y mi compañero Guillermo Isaac González Rodríguez, ambos profesores del Tecnológico Mario Molina, Unidad Académica Zapopan del Tecnológico Nacional de México. Bien, la inclusión se abre paso en la educación formal e informal. Y esta última presenta una alternativa ideal para permear las políticas educativas enfocadas a generar inclusión en la educación, en un clima de respeto, de elegir su propio conocimiento. Ambas perspectivas, tanto la educación formal e informal, versan en la idea de hacer conciencia social sobre el papel de gobierno, sociedad e instituciones educativas donde se deben de crear u otorgar iguales oportunidades, es decir, que haya equidad a todos los miembros de la sociedad, a las no diferencias y enviar mensajes y generar ambientes áulicos inclusivos. Bien, es por ello que la educación inclusiva no debe ser reflejada como una idea utópica, sino puesta como un pilar de la sociedad, centrarse en un tema esencial que se requiere hoy en día, enfocada en los procesos de oportunidad, de igual oportunidades para podernos desarrollar todas las personas en nuestra vida personal y profesional. Es por ello que tengo que hacer como una breve antecedente o descripción de un tema muy importante como en la década pasada, o hace más bien unas 3 décadas, el siglo pasado, lo podíamos ver todavía constatar, se tenía la creencia de que a partir de los 40 años el cerebro era inerte, es decir, que su proceso de aprendizaje cesaba y tenía un rezago o un rechazo laboral y académicamente. Y me imagino que muchos de ustedes lo llegaron a sufrir, a vivir su persona como tal. Bien. En ese se tenía la idea de que el cerebro se desarrollaba tan solo en la infancia, ¿no? Y para efecto de ello, pues obviamente los especialistas en neurociencia nos indican que sí, a los 30 años el cerebro emocional alcanza su completo desarrollo, permitiendo al adulto controlar sus emociones y ser consciente de estas, siendo parte de una de las características de madurez. Sin embargo, algunas funciones cerebrales como la memoria y la rapidez para procesar estímulos del entorno pueden deteriorarse o degradarse lentamente y progresivamente, siendo el razonamiento espacial y las habilidades matemáticas y verbales las que se mantienen constantes siempre y cuando el adulto mantenga es decir, una vida intelectual activa. Bien, derivado de ello, se precisan 2 aspectos, que aunque después de los 40 años de edad el proceso de aprendizaje se ralentiza en las personas, estas sí pueden desempeñar otras funciones cognitivas mejor y con mayor calidad que aquellas de 20 o 30 años por su grado de concentración. Y bien, esto indica que la estructura cerebral es capaz de establecer conexiones neuronales con interacción con el medio ambiente, sobre todo cuando está inmerso en un nuevo aprendizaje o experiencia distinta. Bien, ¿por qué hago el hincapié de este último comentario? Actividades de aprendizaje distintas. Bien, para ello voy a exponer 2 implicaciones. La primera en torno al reconocimiento de que el ser humano puede aprender a lo largo de su vida, es decir, aprendizaje a lo largo de la vida. La segunda trascendencia que este hecho exhibe en la cual la sociedad de la información y conocimiento, caracterizada por los vertiginosos y constantes cambios en sus formas y estructuras. Todo ello converge a que se lleva a cabo un aprendizaje a lo largo de la vida de todo individuo, ¿sí? Indispensable para sobrevivir desde la perspectiva individual, colectiva y social y laboral, llevándonos a replantear los imaginarios ideales de las instituciones educativas y su contraparte política. Es decir, siempre hay cambios en el entorno social, educativo, económico, y nosotros estamos inmersos en esos cambios. Bien, en torno a ello, nos dice que en este sentido el objetivo fundamental de nuestro presente trabajo es descubrir algunos de los factores que crean controversia entre la educación formal, no formal e informal, para el logro de la inclusión en la educación desde la propuesta de aprendizaje a lo largo de toda la vida, en el entendido de que el conocimiento no solo se adquiere y se crea en instituciones educativas formales, sino en correlación con una cultura escolar de educación a lo largo de toda
la vida. Bien, para explicar este estudio se realiza una metodología de corte cualitativo mediante un estudio descriptivo comparativo que parte de dos categorías de análisis. Una es la educación formal e informal en las instituciones superiores e imaginarios sociales sobre la educación formal. En el entendido de que la investigación se realiza de forma conceptual y tan solo a la comprensión del fenómeno. Los cambios vertiginosos que hemos vivido en las 3 últimas décadas en el papel de las zonas donde aprendemos cuándo, cómo, quién y quién, y por supuesto que hay sobre todo para qué aprender, ¿sí? Y ante los nuevos escenarios en el plano económico, político y social y cultural, donde cada individuo debe ser ampliamente adaptativo a los nuevos requisitos y conocimientos y competencias del campo profesional y personal derivado de los cambios vertiginosos en la sociedad, el aprendizaje informal adquiere gran importancia y crea un puente que conecte al aprendizaje formal y permitan un aprendizaje que sea permanente. Bien, en este tenor la educación formal es concebida como aquella que se lleva a cabo en escuelas, educación superior, posgrados, especialidades, diplomados y en miras de obtener un título académico, certificación. Y obviamente esto debe de cumplir, es decir, lo siguiente, es decir, con objetivos al logro de las competencias profesionales, laborales de vida, invertir ciertos años del individuo en los estudios, en esa casa de estudios, obtención de un título, certificado legítimo, recursos económicos, tiempo, etcétera. Siendo una carrera de elección propia o tal vez no, a través de una visión eminentemente utilitarista y pragmática tan necesaria dentro de los espacios sociales colectivos. Y bien, es por ello que las condiciones internas de aprendizaje, es decir, aquellas que permiten a las personas actuar con base a sus propias cualidades, emociones, habilidades, conocimiento, motivaciones, etcétera, son susceptibles ya que permanecen ausentes derivada de las tendencias que establece el contexto. El concepto de educación formal adquiere sentido como un imaginario de bienestar, igualdad y desarrollo, y bien, obviamente esto entrada al siglo XX en el sentido de la obtención de un grado académico y que crea la imagen de un estatus diferenciador de la sociedad, es decir, con respecto a las demás personas con las que no lo cuentan bien, es decir, que no tienen su título. Entonces, la educación no formal es el aprendizaje intencional desde el enfoque del individuo. En este sentido, proporciona un conocimiento especial donde las influencias formativo-educativas se correlacionan con el entorno educativo y convergen en la intencionalidad del aprendizaje, no necesariamente al reconocimiento, pero sí autodirigido al desarrollo de habilidades y destrezas cotidianas. Bien, la educación y el aprendizaje informal cobran otro grado de relevancia, derivado en que es gran parte inconsciente. Es más difícil aprender a reconocerlo por lo que es y percibir su relevancia para un nuevo programa de aprendizaje. Por tal motivo, genera valor distinto en la vida social y económica de los lugares. En este último se encuentran todas aquellas circunstancias y contextos en los que adquieren reconocimiento de forma no intencionada u orden. Esto se comprende desde el énfasis de la necesidad de saber y aprender que recorre toda la vida del ser humano y estar en contacto con lo nuevo, obviamente, para adquirir conocimiento. Tenemos un pequeño aquí cuadro donde plasmamos, es decir, las características de los contextos de educación formal y no formal. Bien, es por ello que mediante este cuadro podemos observar, es decir, lo siguiente, las características de los contextos formales, no formales, ¿sí? E informal. Y podemos observar que en un ambiente de educación de aprendizaje formal, pues obviamente tenemos programas de estudio, tenemos objetivos y en la educación no formal no propiamente puede haber objetivos o puede haber un programa de estudios y en ambos sí se adquieren habilidades y competencias. Sin embargo, en la educación informal no tenemos objetivos definidos, sin embargo, todo el tiempo estamos aprendiendo, aunque no haya nada, es decir, institucionalizado como tal, y el aprendizaje no está estructurado. Entonces, tenemos características muy propias, estructura, universalidad, duración, institución, intencionalidad, certificación, programación, contenidos, ventajas, desventajas. En todos ellos sabemos perfectamente que convergen todas estas características.
Sabemos que el aprendizaje informal obviamente lo tenemos desde pequeños y durante todo el desarrollo de nuestra vida, porque todo el tiempo estamos aprendiendo de las demás personas, de los ambientes donde nos desempeñamos y nos desarrollamos cada día. Y obviamente pues no vamos a acreditar con un diploma, con un certificado. Bien, es por ello que aquí tenemos como ese pequeño cuadro donde podemos distinguir todas estas características. Bien, por otra parte tenemos, es decir, lo siguiente, concluir o determinar que la compenetración de la educación formal, no formal e informal generan aprendizajes a lo largo de toda la vida. Los tres ambientes de aprendizaje contribuyen al desarrollo de las personas y al desarrollo sostenible de una sociedad, donde el aprendizaje formal puede obtener beneficios si logran creativamente la influencia de los aprendizajes no formales e informales. Incorporar estos últimos, es decir, a el aprendizaje formal. Y bien, enfatizar que tener la mirada puesta en cómo participas con la participación del aprendizaje no formal, cómo enriquece las actividades del aprendizaje en la educación formal, facilitando, es decir, el descubrimiento de una nueva forma de información, no incluidas en los planes de estudio, pero sí favoreciendo el desarrollo intelectual de las personas. La educación superior podemos ver qué papel juega como un imaginario democrático e inclusivo en México. Históricamente, México ha experimentado altos niveles de desigualdad social y económica, como lo sabemos perfectamente, y es decir, y es inevitable la esfera educativa en sus modalidades escolarizadas y desescolarizadas. Aspectos como cuáles el efecto de las políticas que favorecen disminuir las brechas de ingreso a las universidades, las trayectorias formativas, las igualdades de oportunidades y por ello se comenta el consabido error de crear políticas paliativas que no presentan un verdadero aporte a grandes brechas existentes en el país. Esto queda simplemente en discurso, en mera intencionalidad, es decir, sin otorgar la verdadera atención a la constante como una realidad en las instituciones educativas. Esto no llega a concretarse en el ámbito de las prácticas institucionales y curriculares, con el fin de cambiar la percepción de los diferentes actores en el sentido de la comunidad educativa inclusiva. Y bien, tenemos aquí como los principios rectores de las políticas para la educación, tenemos la educación formal, tenemos el artículo 3 y su fracción séptima, el Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial de Educación, la Ley General de Educación Superior, tenemos a la UNESCO, el acceso que nos habla del acceso a la educación, la equidad y calidad, proveer oportunidades durante toda la vida para todos, no discriminación, igualdad de oportunidades y trato. Y tenemos principios básicos de la Ley General de Educación, que es la universalidad, la inclusión, que sea pública, que sea gratuita, que sea laica. Y bien, para dar efecto y seguimiento a este aspecto, dentro de la Ley General de Educación, en el artículo séptimo, se establecen 5 principios básicos que debe de cumplir la educación: la universalidad, la inclusión, ser pública, ser gratuita y ser laica. Y dentro de la Ley General de Educación sabemos que estos principios deben de cumplirse, es decir, a nivel nacional. Sin embargo, no se especifica claramente el aspecto referente a la educación en ambientes informales, lo cual dificulta la asimilación de la educación a lo largo de la vida y el aprendizaje a lo largo de la vida en los entornos sociales. Por otra parte, el capítulo 3, dentro del artículo 8 y 9, se establecen las bases para el fomento de la educación equitativa y de excelencia como base de la prestación de este bien público, donde se fomente el apartado humanista, científico y nacional. Bien, por otra parte, la UNESCO establece que la educación es prioridad principal y derecho humano esencial. De acuerdo a la Agenda de Educación 2030, en el cual rescata de los objetivos, los ODC, el numeral 4, el cual va referido a garantizar una educación inclusiva, equitativa y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida para todos. Esto permite comprender que las políticas educativas deben de versar en contextos inclusivos de aprendizaje a lo largo de toda la vida a los contenidos de educación a lo largo de toda la vida. Bien, esencial aclarar que el objetivo de las políticas educativas debe encaminarse a incluir
en los programas de estudio la inclusión educativa, brindar estrategias adecuadas en espacios formales e informales, ¿sí? Reflexiones del presente trabajo sobre el sentido del enfoque inclusivo en la educación y aprendizaje en la vida. En este sentido, parece imprescindible y necesario que el aprendizaje no formal e informal se transforme en un instrumento de cambio y socialización, así como la influencia superadora en el sistema formal, dirigidas por los educadores y pedagogos y no por fuerzas contrarias a la dignidad humana. Un aporte para pensar los aprendizajes desde una visión más holística que nos permite entender la dinámica, los factores y dimensiones que configuran la construcción de los diferentes contextos de aprendizaje. Obviamente que el futuro de nuestras universidades es susceptible a modificarse, dado que pudiera depender de la adaptabilidad de la educación a lo largo de la vida, no como un servicio, sino como un derecho humano dentro de una dinámica socioeconómica que podríamos calificar irreversible. Y bien, se asume con lo anterior que existe una diferencia entre el aprendizaje a lo largo de la vida y la educación a lo largo de la vida, desde donde podemos partir para establecer líneas de estudio con las cuales podemos reforzar las políticas y la gestión. La primera enfatiza y recuerda la motivación y el conocimiento de las estrategias y habilidades para el aprendizaje efectivo durante el periodo vital de cada joven y adulta o adulto autodidacta. En la segunda se refiere al aprendizaje donde las instituciones educativas formales, sobre todo en programas para adultos, educación a distancia, virtual, programas para la formación y el trabajo, a diferencia del primero que integra el aprendizaje en todas sus formas sin importar, es decir, la formalidad o informalidad del contexto. Bien, las implicaciones de esto para la educación a lo largo de toda la vida y el aprendizaje a lo largo de toda la vida son diversas, pues sus nuevas versiones requieren enfocarse, ya sean reorientarse y recualificarse laboralmente para la ciudadanía. La constante casi obligada, pues obviamente son los conocimientos, destrezas y habilidades para quienes permanecen a cualquier ámbito económico social. Involucra que debe existir una constante reimaginación en el sentido del aprendizaje basado en las nuevas rutas, nuevas formas e inserción social. Eso requiere que las personas todo el tiempo estamos, es decir, inmersas en programas de actualización, dependiendo de las áreas profesionales o no, pero tenemos que actualizarnos, tenemos que estar al día, ¿no? Lo anterior apunta a la necesidad de conferir la suficiente estima y respeto al aspecto social no reconocido de la educación en cuanto a los aprendizajes desescolarizados, no formales e informales. Gracias.